Hoy vamos a hablar sobre una de las grandes heridas emocionales, una de las 5 básicas, la herida de abandono. Es una de las heridas profundamente conectadas con la infancia y las claves las tienes en tu carta natal. Tiene muchísimo que ver con sentirnos cuidados, con lo cual ya puedes intuir de qué arquetipo estoy hablando y si no, sigue este vídeo hasta el final para comprender muy bien de qué se trata y cómo detectarlo en tu carta natal. Si alguna vez has sentido el miedo no racional que te dejen tirada, abandonada, o esta sensación de vacío que no quiero sentir y que incluso me desconecta con el sentir, que me está creando como un muro de frío, este vídeo es para ti. Soy Vicky Grechet, astróloga y divulgadora, y te doy la bienvenida a mi canal, a este espacio profundo donde no vemos la astrología ni el lenguaje simbólico desde lo superficial, sino lo que buscamos es elevar tu lenguaje, elevar la conciencia y la comprensión. Aunque hablemos de las heridas, es muy importante decir que no lo hacemos desde el encasillamiento, sino lo que queremos es transformar, trascender. Desde la sensación muy interna y desde el punto de vista psicológico, la herida de abandono tiene que ver con la sensación que no hay nadie para mí, la sensación de no soy suficientemente importante como para que se queden conmigo, no hay nadie para mí, no estoy sostenida. Y esta energía genera sensación de apego y muchísimo miedo a la pérdida. Hay tanto miedo a la desconexión emocional y a la distancia emocional que precisamente es lo que generamos con esto, la desconexión. Y la pregunta interna es, ¿te vas a quedar conmigo? Evidentemente es relevante para el tema vincular, para el tema de las relaciones, pero intrínsecamente está muy relacionado con mi propio cuidado, mi capacidad de cuidarme, mi capacidad de regularme emocionalmente y hacer cargo de mis emociones, gestionar mis emociones, con lo cual estamos hablando de un tema de vincularidad en general. Y el primer vínculo que necesito construir es el vínculo conmigo, como es adentro es afuera, ¿sí? Me gustaría que me comentaras si te había pasado, si te sientes identificado y identificada con esta sensación, y vamos ahora a ver los aspectos astrológicos simbólicos de esta energía. Cuando hablo de estos emplazamientos en tu carta natal, primero que tienes que tener en cuenta es que necesitamos ver toda tu carta, no solamente un punto. Lo que hacemos aquí es ver estos puntos en concreto para poder desgranar, ¿no? Porque primero necesitamos ver las partes, pero luego necesitaremos hacer síntesis, ¿sí? Con lo cual no te quedes con una sola cosa, sino tener en consideración, muy importante, siempre tener en cuenta toda tu carta y usar un lenguaje elevado en vez de usar el lenguaje que te va a condicionar, que te va a encasillar en esta herida y no te va a hacer ningún bien más que encerrarte en el apego que ya puedes estar sintiendo. Precisamente en esto insisto siempre yo en mi astroclub privado, donde elevamos, practicamos este lenguaje y donde lo aplicamos a diario. Es un sitio para realmente poder practicar este lenguaje para que no se te quede en abstracto y para que puedas llegar a este nivel de conclusiones, para que puedas llegar a ver y trascender y transformar todo lo que tiene que ver con las heridas emocionales inclusive. Y esta energía tiene que ver con la energía de Cáncer, con el arquetipo de la luna regente de Cáncer. Y en este sentido, es verdad que no solamente estoy hablando de la luna en Cáncer o luna en 4 inclusive, luna en casa 4, ¿sí? Que podrían ser a nivel psicológico análogas, la luna en Cáncer y la luna en casa 4, ¿sí? Porque son distintas, tienen cualidades distintas, pero en torno a cuando estamos hablando a los apegos, cuando estamos hablando a quedar en la zona de lo conocido, cuando estamos hablando de la forma de regularse, sintiéndome bien en petit comité, sintiéndome bien en lo conocido y regulándome y permaneciendo en la zona de confort, estas lunas tienen la distancia emocional muy grande para dar salto a cualquier tipo de sol, a cualquier tipo de solaridad, a cualquier tipo de exposición hacia lo desconocido por el propio arquetipo de Cáncer, que es mi cuevita y
me escondo, ¿no? Cuando se acerca un humano a un cangrejito en la playa, pues ver que está caminando, se está escondiendo y está caminando hacia atrás. Tiene que ver con la memoria inconsciente, la memoria del clan, la memoria familiar, la memoria del árbol, las raíces y también todo lo que tiene que ver con el pasado. Y precisamente esto lo hace entrar en bucles del pasado y quedarse ahí reproduciendo, esa es otra función lunar, reproduciendo una y otra vez la misma película. ¿Y qué pasa? Que se queda precisamente en esta cuevita y es lo que genera precisamente la desconexión muchas veces con el mundo externo y con el propio brillo, con la propia posibilidad de ocupar el espacio y con la propia posibilidad de desplegar el resto del código, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica? Tiene gran capacidad de conectarse cuando está presente y precisamente la gran sensibilidad a crear un vacío emocional para la seguridad interna a su alrededor. Si esto por lo que sea no fue estable en la infancia, ahí se halla también esta herida. Esto puede también caracterizar a un sol en casa 4, mucha energía puesta en la casa 4 astrológica, ¿sí? Un stellium o simplemente una casa poblada donde hay mucha concentración de esta energía, simplemente significa que hay una frecuencia canceriana muy fuerte y que la vibración de cáncer está muy presente y en totalidad esta capa energética está muy propensa a generar este tipo de apegos. No es necesario porque en su vibración de alta expresión, de su máxima expresión, para nada tiene que hacerlo así, pero es verdad que en la práctica tiende muchísimo a este tipo de apegos. Y además tenemos que tener en consideración los siguientes emplazamientos. Quédate hasta el final para saber todos los emplazamientos, para saber si tienes un punto o varios puntos en tu carta natal que indican la tendencia a generar este tipo de herida. Incluso cuando hay una presencia física pero no hay conexión emocional real y hay este anhelo de ir al pasado, anhelo a conectarse muy profundamente y permanecer allí. Esto es algo muy característico también del ascendente Cáncer y de luna pegada al ascendente, luna conjunción, por ejemplo, al ascendente, donde pues luna va a teñir toda la experiencia, o la luna en casa 1. A veces equivocadamente le atribuimos características de Aries, pero en realidad sería una superluna y parecería muchísimo al ascendente Cáncer en esta posición, porque es la energía del zodíaco más pura que entra, estaría impregnada de la vibración canceriana, de la vibración lunar, si tengo la luna en casa 1 o en el ascendente. También lo mismo a nivel herida, ¿sí? No en todos los niveles, ni mucho menos, ni que son análogos directos, pero la luna en 12, al ser también la gran madre, la superluna, también podría generar cierta sensación de abandono y sorprendentemente también lo podría generar tal cosa como ascendente Leo con su casa 12 arquetípica en Cáncer, donde hay esta sensación canceriana de cuevita y de mantita y de la zona de lo conocido, desde esta sensación más inercial. Está precisamente esta inercia, esta distancia psicológica que tengo que hacer, porque es justo la distancia psicológica que necesita atravesar la persona encarnada con esta carta para pasar de Cáncer a Leo. Entonces también es lógico que haya una memoria consciente de Cáncer en este código. Si te ha resultado útil, suscríbete al canal, déjame el comentario y vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos hablando. En general, quiero que comprendas que es muy importante ver los espacios lunares en la carta, emplazamientos en Cáncer, sobre todo planetas personales en Cáncer, a veces planetas sociales, ¿sí? Cúmulos de planetas en casa 4 o algún planeta en 4 o planeta muy fuerte en 4, por ejemplo, luna en cualquier signo en 4 podría ser un indicador. Memorias inconsciente, casa 12 en Cáncer, por ejemplo, la luna, la superluna, es decir, la luna en 12, la gran madre, ¿no? Y también la luna en 1, porque que marca la personalidad, ¿no? Luego, por ejemplo, luna Quirón,
Nodo norte en Cáncer, nodo norte en 4. O sea, todo este tipo de emplazamientos también, Plutón en 4, podrían, ¿no?, darnos esta sensación de abandono porque va muy de la mano. Y a veces me decís, no, pero yo no tengo nada de esto, hay que saber verlo, ¿vale? Si está aspectado, o sea, a veces me dicen, yo no tengo nada y luego tienen Sol cuadratura Luna y Luna oposición Mercurio, pero yo no tengo nada en Cáncer. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que saber ver lo sutil de la carta porque los aspectos son configuraciones, ¿no?, estas líneas que tienes en la carta que se activan al mismo tiempo. Con lo cual, cada vez, si yo tengo cuadratura Luna-Marte, por ejemplo, cada vez que se activa la Luna, se activa Marte y viceversa. Entonces, no se separan, esto todo va en su conjunto, entonces hay una secuencia, con lo cual mi Marte siempre va a actuar en cierto contexto donde la Luna se va a activar, con lo cual esto le da capas cancerianas a Marte de cualquier signo, ¿no? Bueno, no es cualquier, sino es una geometría, ¿no?, en cuadratura, en oposición, sobre todo y en conjunción, ¿no? Luna ascendente, le tiene toda la experiencia de Cáncer, ascendente Cáncer también podríamos hablar, ¿no? Y realmente hay muchos más, soles en Cáncer, pero como hemos dicho, cualquier planeta realmente, no solamente el Sol, no solamente la Luna, estamos hablando aquí del mapa, podemos hablar a lo mejor de cúmulos de asteroides que no he tocado aquí porque quería tocar como puntos muy, muy básicos, ¿vale? Y si tú a la simple vista no lo sabes ver, indaga en otros niveles, indaga en aspectos, aspectos hablan mucho de forma entre líneas. Sí, los aspectos hablan entre líneas, pero el impacto es perceptible, es fácilmente tangible y perceptible. Así que es muy importante esto. Hay realmente más cosas, pero me quería centrar en este vídeo en lo principal y en esta energía. Desarrollamos más el tema de las heridas. Si aún no has visto la herida de traición o rechazo, están en el canal y vamos a desarrollar más este tema. Así que quédate cerca y te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.